Muy buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Juan Felipe Soto Restrepo. En esta ocasión vamos a hablar respecto a qué tal me parece la instauración de la pena de muerte en el país. Creo que para contextualizar un poquito debemos referirnos de que la pena de muerte en la humanidad está presente desde hace muchísimos tiempos. Podríamos decir que inclusive desde la época de la Inquisición ya estamos hablando de lo que es la pena de muerte, cuando las mujeres que tenían algún tipo de presunción de prácticas de brujería por parte de la sociedad, entonces estas mujeres eran puestas a disposición de una comunidad donde se amarraban a un palo, y en esa ocasión pues era una muerte muy cruel la que se efectuaba en ellas, puesto que eran quemadas en la hoguera, ¿cierto? En el país propiamente, en el año 1910, se abolió lo que es la práctica de la pena de muerte en el país. Tenemos que mencionar también que esta podría ser una práctica que va en contravención a lo que sería la práctica médica misma, puesto generalmente ahorita en la actualidad la pena de muerte es practicada por un médico, y un médico tenemos concebido bajo el decreto, bajo el del juramento hipocrático que hace un médico, debe ser la preservación de la vida misma, pero en este caso está yendo en contravención con esto, debido a que es el terminar con una vida bajo la administración ya sea de un medicamento o la silla eléctrica o un gas letal, ¿cierto? Tenemos que mencionar también este apartado. Realmente hablar de este tema no es una tarea sencilla. El tema de la pena de muerte pues es un tema que toca las fibras mismas, ya que estamos hablando de la vida y la continuidad o terminación de esta. Innegablemente a nosotros podríamos pasar por una experiencia de estas, un familiar pase por una experiencia de estas, y sería algo que no quisiéramos, pero en esta ocasión yo me atreví a optar por tener una postura a favor respecto a este tema en el país, si se debería instaurar o no la pena de muerte. Esto lo considero en vista de que dos países que son potencias mundiales, como lo son China y Estados Unidos, están a favor de esta medida. En Estados Unidos varios de los estados, allí se ejerce la pena de muerte por alguno de los métodos que ya mencioné anteriormente. En China también podemos ver cómo a través de la práctica de la pena de muerte se batalla en gran medida con el tema de la corrupción. Podemos ver que muchos de los congresistas y parlamentarios de este país han sido juzgados y se les ha impartido la pena de muerte en vista de que no han desarrollado bien sus labores. El país últimamente ha venido sufriendo una problemática muy grande a nivel de orden público. También se presentan constantes vulneraciones a los derechos de los ciudadanos. Podemos ver constantes violaciones a niños, robos, muchísimas situaciones que nos aquejan como país, y realmente yo sí vería en la pena de muerte una herramienta válida para ayudar a solucionar esto, como una medida de justicia ante un hecho delincuencial. También esto ayudaría de una u otra manera a sanear también la delincuencia. Es muy importante mencionar que a mi parecer, para llegar a declarar una pena de muerte y que una persona sea ejecutada, se deben de tener todas las pruebas del caso y que no se vaya a ejecutar una persona inocente. Pero si realmente la pena de muerte se ejerce de una manera correcta, debería haber un factor de justicia, de aniquilación de la delincuencia, y también un factor muy importante disuasivo, porque la comunidad, en vista de que se están cometiendo delitos y las personas, los individuos que cometen estos delitos son llevados hacia un escenario que se deben de ver enfrentados con la pena de muerte, pues creería yo que como país
se podría mejorar bastante.